Aquellos que alguna vez pisaron un aula de química probablemente tuvieron que lidiar con la poderosa tabla periódica de los elementos. Aunque parezca mentira, y como tantas otras herramientas académicas, la tabla periódica no existe para desorientarnos y desesperar, sino para facilitarnos las cosas. Si no saben de qué les estoy hablando, la tabla periódica es un sistema genuino donde se listan según sus propiedades químicas los elementos que componen todo lo desconocido. Una sola persona no tuvo la inspiración de confeccionar este sistema, sino que fue más bien un descubrimiento progresivo, como suele pasar generalmente en la ciencia. En particular, la tabla periódica sufrió varios vaivienes. Los científicos no encontraban un quórum a la hora de encontrar un criterio para ordenar los elementos. Además, en sus primeras etapas era bastante común el descubrimiento de nuevos elementos y la presencia de baches en la tabla, los cuales daban cuenta que faltaban eslabones en la cadena. Hubo un científico ruso que fue clave para darle inicio a este sistema que condensa todos los elementos y sus principales propiedades químicas. Su nombre fue Dmitri Ivanovich Mendeleev y fue el creador de la primera tabla periódica de los elementos. Bastante más chica que la actual. Esta tabla fue publicada por Mendeleev en el año de 1871. A primera vista luce mucho más corta, escueta e incompleta. Sin embargo, si hacemos el ejercicio de remontarnos a la época, es asombroso pensar que ya estaban caracterizados los elementos más importantes, como el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, entre otros. Mendeleev decidió ordenar los elementos en su tabla según sus pesos relativos, empezando por los más livianos y terminando por los más pesados. Ahora se hablará sobre un pequeño segmento de cómo ha evolucionado la tabla periódica, empezando con Berzelius en 1814. Él clasificó los elementos en dos aspectos. El primero es los electropositivos, que son los metales, y el segundo es los electronegativos, que son los no metales. El siguiente es Proust. En 1815 estableció una hipótesis que decía: en todos los elementos se hallan compuestos de hidrógeno como materia original. El siguiente es Dauvergne. Propuso el ordenamiento de los elementos, que son segmentos en... El siguiente es Dauvergne. Propuso el ordenamiento de los elementos, que son semejantes en propiedades de 3 en 3, a los que denominó triadas. El siguiente es Jean Cortis. Ordenó los elementos químicos en función creciente a su peso atómico sobre una curva helicoidal que envolvió a un cilindro. Yo seguiré con el pequeño segmento de la evolución de la tabla periódica, y el siguiente es Newlands. En 1864 propuso el ordenamiento de los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas. También dispuso que los elementos se formaran en filas horizontales de 7 en 7. El siguiente fue Mendeleev. En 1869, junto a Meyer, publicaron la primera tabla periódica que se realizó. Los 63 elementos fueron ordenados en función creciente a su peso atómico, en filas horizontales y columnas. El siguiente fue Motley en 1913, y él asignó un número atómico. La tabla periódica a secas o tabla periódica de los elementos, como también se le denomina, es un cuadro que clasifica, organiza y distribuye los diferentes elementos químicos, siendo entonces su misión primaria el ordenamiento a partir de la agrupación de los elementos que la integran. En la actualidad, esta tabla es representativa a la hora del estudio de la química. La ley periódica es el cimiento de la tabla periódica, tal como se le denomina al esquema principal que organiza, clasifica y distribuye los diferentes elementos químicos existentes en relación a sus características y propiedades.
El elemento químico se usa para designar aquella materia que se encuentra conformado por átomos. Los elementos químicos hallados al día de hoy fueron hallados en la naturaleza, pero también algunos son producto de un proceso artificial. Cada elemento dispone de un símbolo para ser denominado de manera escrita, y generalmente se trata de la primera letra. Por ejemplo, el elemento del nitrógeno es N y el del oxígeno es O. Created using Powtoon.